Que la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos muy queridos en el Señor, continuamos nuestro estudio. La opción fundamental por los pobres que acompaña nuestra formación a lo largo de este año en la diócesis de Garagoa, teniendo claro que hemos hecho una opción preferencial por los pobres, siguiendo a Jesucristo. Pues bien, vamos a adentrarnos ahora como en un segundo bloque. Después de este largo recorrido que hemos hecho, vamos ahora a profundizar la iglesia, la visión de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y cuál es su preocupación por la caridad? Porque es parte de su naturaleza, de su ser, los pobres. De tal manera que los pobres son ser de la iglesia y la iglesia es su ser en los pobres. A ver, el Señor nos ayude para realizar las siguientes lecciones. Con la misma seriedad, tal vez con mayor santidad, y esto requerirá mucha más oración para mantener claro que los sentimientos de Cristo deben ser plasmados fielmente en la iglesia. Y si voy a hablar de iglesia y los voy a acompañar en las próximas lecciones sobre la iglesia hasta nuestro tiempo, se necesita la luz del Espíritu Santo. Necesitamos orar en cada uno de los siguientes temas y lecciones que vamos a seguir. ¿Y por qué se requiere de la oración? Porque vamos a ver cómo Cristo sembró en la iglesia, plasmó en la iglesia y le pide a la iglesia fidelidad en lo que es su persona. Para poder ser fieles a la persona de Cristo, se requiere entonces de la gracia del Espíritu Santo, de tal manera que los sentimientos de Cristo correspondan a los sentimientos de la iglesia. Y nosotros, en consecuencia, con esos mismos sentimientos de Cristo, hagamos en la iglesia la imagen de esos sentimientos sirviendo a los pobres. Qué tema tan apasionante y tan interesante. Hablar de Cristo en la iglesia, tocando el rostro de los pobres, con el mismo sentimiento de Cristo. Como Dios se ocupa de los pobres, le duelen los pobres, se interesa de modo especial por ellos. Al ver que después de haber hecho todo lo que hizo con los profetas, les mandó profetas a través de un largo periodo de la historia, tratando de animarlos a caminar hacia la libertad, invitándolos a vivir en libertad, animándolos a llevar una vida de hombres y de mujeres libres, no de esclavos, a que se convirtieran. Les he dicho en la clase anterior, pero Israel fue terco, prefirió matar los profetas, sacarlos de la historia de la salvación y continuar en la esclavitud. Y en este ambiente, entonces Dios toma la resolución de mandar a su propio Hijo, a Jesucristo, para mostrar el dolor de Dios, el sentimiento de Dios, el corazón de Dios con los pobres, porque a Dios le duelen los pobres. Y entonces, claro, viene Jesucristo, y la preocupación, la expresión de Jesucristo es revelar inmediatamente el sentimiento del Padre, el corazón de mi Padre Dios, los pobres. Y cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret, de una vez dice: el Espíritu del Señor me ha enviado. Es decir, Dios mi Padre me ha puesto aquí para anunciar la buena nueva de la salvación a los pobres, para anunciar el canto de esperanza a los pobres, para anunciarle a los pobres la liberación, para ocuparme de los más pobres y llevarlos a una esperanza. Y entonces los desposeídos
y entonces los desdichados, y entonces los desgraciados, los marginados, los excluidos, los que no cuentan, ahora vienen a ser para Dios el amor y el corazón, el fundamento de la preocupación de Dios. Y viene entonces de nuevo con la esperanza la bendición. Y Dios lo que había prometido, y la bendición prometida y la esperanza prometida la realiza en Jesús. Jesús es la bendición de Dios, es el cumplimiento de la promesa, y en Jesús se realiza la cercanía de Dios y la preocupación de Dios por los pobres. Es eso justamente lo que vamos a tratar de seguir en esta lección. Nos situamos entonces, como les dije, en la página 61, para hablar de la iglesia, Nuevo Israel y los pobres. Y nos vamos a ocupar del tema 8 y del tema 9, hasta la página 76 de estos dos temas. Este primer tema, entonces, cómo Jesús funda la iglesia, establece la iglesia, con la preocupación por los pobres. Jesús llama a un grupo de personas y los forma. Son los apóstoles. Podríamos decir los nuevos patriarcas, con los que Dios pone a funcionar una vez más su pueblo y los bendice. Y sobre ellos y sobre las generaciones que vengan se va a perpetuar esa bendición de Dios. Eso es la iglesia, el nuevo pueblo de Israel. Y los apóstoles, los que se han formado a los pies de Jesús, serán fieles, guardarán la alianza, y entonces se firmará un nuevo pacto. Y Jesús firma en nombre de Dios un pacto y establece un pacto, y ese pacto lo hace con la cruz. Es la garantía que da Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. El Señor crucificado. Y la cruz se constituirá entonces en el nuevo pacto. Lo dirá Jesús en el banquete eucarístico. Esta es la nueva alianza, es el nuevo pacto que se hace con ustedes. Y Jesús a los apóstoles los llena del Espíritu Santo y los envía para que lo que Él es y lo que Él ha sido se haga con todas las demás naciones. Vayan a todos los lugares del universo, a todos los rincones. Enséñeles esto, anúncieles esto, comunícanles esto, sean buena noticia para los demás. Y Jesús envía a los apóstoles. Jesús asciende al Padre, ha cumplido la misión y le entrega la misión y la preocupación por los pobres, la buena nueva, el evangelio a los pobres, a los apóstoles. Pedro y Juan viven la primera experiencia y aparecen los hechos de los apóstoles. Queridos hermanos, en el estudio que vamos a hacer en este tema 8, va a ser apasionante encontrar los hechos de los apóstoles. Pedro y Juan van al templo. Y cuando van al templo se encuentran con un hombre, un pobre, que lleva años tullido en la puerta del templo, pidiendo limosna. Y bello esto, Pedro y Juan no le dicen, le damos una moneda. No, plata no. No tenemos ni oro ni plata. Tenemos a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. No tenemos ni oro ni plata. El tema con los pobres no es de oro ni de plata, es de corazón. Es Cristo Jesús, el amor de Dios. Y levantaron al tullido y quedó sano. Y esto se formó el problema más tremendo en los comienzos mismos de la iglesia. Negar que este tullido estaba libre de su esclavitud durante años. El mismo que era un limosnero ahora es hijo de Dios. Era imposible negarlo, pero era un hecho. Pedro y Juan le habían devuelto a la salud, a la vida, a la libertad. Pero fue un problema, como les he comentado. Se volvió esto un escándalo. Le prohíben a los apóstoles, pero los apóstoles dicen, primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y continúan. En fin, en los mismos hechos de los apóstoles, en el capítulo 6, vamos a encontrar unos textos donde
cuando aparecen los huérfanos y las viudas a causa de las persecuciones, se hace necesario la diaconía, el servicio, el diaconado, para atender huérfanos y viudas, y que los apóstoles continúen dedicados a la predicación y a la oración. Y entonces los Hechos de los Apóstoles nos muestran la preocupación de la iglesia desde los comienzos por los pobres, los huérfanos y las viudas, que representan a aquellos que no tienen nada, aquellos que carecen de todo. Bellos estos pasajes. Los primeros diáconos de la iglesia, San Lorenzo, mártir, cuando van a buscarlo como diácono, administrador de los bienes de la iglesia, dice: yo les voy a entregar los bienes. Y cuando los lleva para mostrarle dónde tiene los bienes, va a uno de los barrios pobres de Roma. Y las autoridades, cuando él va a mostrarle la riqueza de la iglesia, empieza a llamarlos y empiezan a salir y a venir al encuentro. Son los pobres. Esas son las riquezas de la iglesia. Y los militares romanos, al verse burlado, entonces mataron a San Lorenzo, diácono, mártir. Los pobres son la riqueza de la iglesia. Y durante los primeros siglos continuamos con esta manifestación. Los padres de la iglesia, de modo especial, se van a ocupar de los pobres. San Ambrosio, San Juan Crisóstomo y los primeros padres de la iglesia. ¡Qué manera de continuar el quehacer de la vida de la iglesia! Mis hermanas y mis hermanos, vamos a estudiar con apasionamiento este tema. La iglesia, la de Jesús, la que instauró Jesús, ocupada y preocupada de los pobres. Nosotros, como bautizados, somos continuadores de esta iglesia que se ocupa de los más pobres. Que el Señor te colme del Espíritu Santo para que puedas llevar a feliz término este estudio de la lección 8 y 9. Que Dios les bendiga.